Desde el Parlamento ruso califican de falsas las acusaciones del Pentágono sobre un aumento de la presencia militar rusa en el Mar Negro. Afirman que de esta manera Estados Unidos pretende distraer la atención de sus propios pasos hostiles y ponen como ejemplo la llegada este fin de semana de un segundo destructor norteamericano a esta misma zona que está próxima a la frontera del país eslavo. Además de la creciente presencia rusa, desde Washington justifican la llegada de los navíos con la intención de hacer que Moscú no sea tan sensible a las operaciones estadounidenses en el Mar Negro. Recuerdan también los recientes casos de incidentes aéreos con la participación de cazas rusos y aviones de inteligencia estadounidense en la zona. Desde Rusia, por su parte, se han criticado en reiteradas ocasiones estos pasos cerca de su territorio, calificándolos como provocativos. Recordamos que Washington también recibe críticas similares por parte de China por sus movimientos militares en el mar de la China meridional. Y Venezuela lanza oficialmente su propia criptomoneda. Las autoridades señalan que el valor inicial de un petro, que es así como se llama, equivale a $60. Desde la presidencia bolivariana aseguran que es un paso al futuro. Ha nacido el petro. Hoy se inicia ya formal y oficialmente la preventa del petro venezolano. Venezuela se coloca en la vanguardia de los tiempos futuros. Enhorabuena, felicidades a nuestro pueblo. La presidencia del país hizo hincapié en que Venezuela es el primer estado con una moneda digital respaldada por sus propias riquezas. Desde el Palacio de Miraflores también indicaron que tendrán un manual en varios idiomas para la comodidad de los interesados que quieran adquirir el petro. El primer anuncio sobre esta medida tuvo lugar en diciembre pasado. El presidente Nicolás Maduro aseguró que serviría para afrontar los problemas económicos del país. Nuestra corresponsal en Caracas, Erika Ortega Sanoja, nos comenta el nuevo instrumento financiero de Venezuela. Las llamadas criptomonedas están de moda en el mundo y en Venezuela algunos ya comienzan a familiarizarse con la jerga de la minería digital. Esto es producto, entre otras cosas, del lanzamiento de El Petro, un activo con valor propio encriptado mediante la tecnología de cadena de bloques. Se comercializa en un mercado que corre por la web sin depender del actual sistema financiero mundial. Surge de la necesidad que los venezolanos tenemos de combatir contra un apartheid económico que estamos sufriendo por parte de organismos multilaterales y otros gobiernos del mundo que han decidido promover una guerra económica contra nuestro sistema financiero. A diferencia de criptomonedas como el Bitcoin, que no tienen respaldo, el petro se apoya en las riquezas de las grandes reservas de crudo del país. Se toma como referencia el precio del barril de la cesta petrolera venezolana. El lanzamiento se produce en el contexto de una de las crisis económicas más graves. Voceros del gobierno dicen que con esto podrían estabilizar los indicadores económicos, calmar al sistema financiero interno, proteger los activos de la República y valorizar a la moneda nacional. Expertos coinciden en que el petro sí puede colaborar con la reconstrucción de la economía venezolana. Eso sí, siempre y cuando dé respaldo y apoyo al bolívar, la moneda nacional. Por eso recomiendan que la venta de petros puertas adentro sea a una tasa fija en bolívares. Advierten que de lo contrario, el petro podría acabar con la actual moneda venezolana. Lo más importante es que se cumplan dos condiciones para poder tener un bolívar revaluado y fuerte. Y esas dos condiciones son paridad fija bolívar-petro y la otra es emisión de petros para ser vendidos en bolívares en suficiente cantidad como para que no haya escasez. Otro experto considera que tal vez este criptoactivo sea demasiado similar a los productos hechos en los grandes centros económicos. Los asesores, obviamente, que están trabajando sobre el petro, han trabajado con productos de Wall Street y obviamente eso es lo que su experticia llevan. Pero yo no estoy seguro que eso sea lo necesario en este momento para el país. Necesitamos un instrumento un poquito más ambicioso y diferente que pueda apuntalar el salario del venezolano. Voceros del gobierno aseguran que la tecnología de cadena de bloques permitirá auditar todos los procesos y ver hacia dónde se dirigen los activos. Reciben asesoría para evitar que la economía criminal se infiltre en este sistema. Así se adentra Venezuela en el mundo de las criptomonedas, pero además promete convertirse en todo un paraíso para quienes se dedican a la minería digital. Y es que, según los entendidos, Venezuela es uno de los países que tiene el servicio eléctrico más barato de todo el mundo. Ya el gobierno trabaja en las regulaciones. Erika Ortega Sanoja, RT, Caracas.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, señala que intensificará la operación militar contra las milicias kurdas en Afrin, en Siria. El mandatario ha anunciado un avance en los próximos días hacia el centro de la ciudad para acercar esta localidad. Por otro lado, se mantiene la incertidumbre sobre qué hará Damasco ante la petición de ayuda de los kurdos. Nuestra compañera Julia Muriel Dominzain ha recopilado los detalles. Julia, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta ante este nuevo momento de tensión? Bueno, justamente la gran pregunta: ¿qué va a pasar en Afrin? Pero sobre todo, si va a intervenir el ejército sirio y si lo hace, ¿en qué sentido lo hará? Vamos a repasar las principales posturas. Por un lado, como vos decías, el presidente de Turquía dijo que van a intensificar el avance, no van a retroceder, sino todo lo contrario, para cercarla. Eso decía. Por otra parte, también el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía indicó que no hay problema si Damasco decide entrar y luchar contra los kurdos, pero si los llega a defender, nada podrá detener a las fuerzas turcas. O sea que esta es la clave. Si interviene, ¿cómo intervendrá? ¿En qué sentido? Y por otra parte, vamos a ver qué piensan los kurdos, qué es lo que dicen ante esta situación, porque circuló que podrían haber llegado a un acuerdo y ellos dicen que no se alcanzó ningún acuerdo con Damasco, allí lo decían, pero sí indican que ellos le han pedido ayuda al gobierno. Es decir, no hay un acuerdo, pero sí se reconoce por parte de las unidades de protección democrática del pueblo kurdo que han hecho el pedido. A ver, Julia, estas son las posiciones de cada parte. ¿Cómo se divide la fuerza en el territorio? Exacto. Vamos a ver un mapa para poder justamente entender y, bueno, ir ubicando dónde está cada uno. Aquí lo estamos viendo. Damasco, esto es Siria, estamos al norte, cerca de, para que se ubiquen, la frontera con Turquía, que ese es justamente el problema. Claro. Aquí está la ciudad de Afrin, donde está sucediendo la operación Rama de Olivo. Y lo que vemos en celeste, en Idlib, es la zona de distensión, y lo que vemos en amarillo es lo que está bajo el control de las milicias kurdas, es decir, justamente este tema, y lo que está en violeta está bajo control del opositor Ejército Libre Sirio y las Fuerzas Armadas de Turquía. O sea, es muy bueno verlo en el mapa porque uno se puede imaginar entonces la disputa real que hay ahí. Y ir entendiendo cuál es cada una de las fuerzas y dónde es que juegan cada uno de ellos. Pero, ¿qué opinaban los ciudadanos de Afrin cuando empezó a circular esta versión de que el ejército sirio podría intervenir? Hablamos con ellos, vamos a escuchar. Este es un paso muy bueno, es una noticia que nos alegra, que el Señor ayude a los que apoyan a Afrin. Nosotros los kurdos estamos orgullosos de nuestra nacionalidad. A todos nos alegra esta idea. Todos queremos que esta crisis termine y que las personas regresen a sus casas y sus aldeas. Somos hijos de Siria y estamos orgullosos de ello. Esperamos la llegada de la juventud progubernamental que nos va a apoyar. Bueno, ahí se los veía esperanzados con esta opción. Pero, como decíamos, para ir entendiendo, una cosa es el mapa, pero otra cosa es entender qué es la operación Rama de Olivo, que empezó el 20 de enero. Y aquí tenemos algunas cifras según el propio ejército turco: más de 1.700 combatientes neutralizados entre detenidos, abatidos, heridos y demás. Esto es lo que informa el propio ejército sobre cómo le está yendo allí en esta operación, que, bueno, como decimos, está a punto de quizás cambiar su rumbo. Julia, te invito a que vamos a profundizar sobre esta cuestión y vamos a consultar la opinión en directo del periodista y analista internacional, Rafael Araya Masri. Rafael, un gusto saludarlo, gracias por atendernos. Ha escuchado la recopilación que hicimos de este conflicto en el norte de Siria. Me interesa preguntarle en principio, ¿qué desenlace se puede esperar? Buenos días. Primero que nada, lo que tenemos que entender es una cuestión muy elemental. Las fuerzas kurdas que están en la ciudad de Afrin son ciudadanos sirios que están en territorio sirio y que están luchando contra un Estado agresor extranjero que tiene la manía, como hace el primer ministro, el presidente Erdogan, de decir que todo kurdo pertenece al Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Entonces, esta acción, que es en realidad punitiva y es una acción tendiente a crear hegemonía sobre la región de Siria que limita con Turquía, está también orientada hacia factores internos de la política turca. No nos olvidemos que Turquía viene saliendo de un gran y grave remesón en política interna, que fue un intento de golpe de Estado contra el presidente Erdogan, y el presidente Erdogan necesita un enemigo externo a quien combatir para lograr
consolidar un sentimiento y un sentido de unidad nacional frente a un enemigo exterior que él siempre ha enarbolado en la persona de cualquier kurdo que esté cerca suyo, ¿no? Entonces, lo que podemos esperar de esto, yo creo que finalmente el presidente Bashar al-Assad va a optar por una ubicación de tropas sirias muy cerca de Afrin o ingresar a Afrin. Yo creo que también a riesgo asumiendo el riesgo de un enfrentamiento directo con Turquía, porque no nos olvidemos, Siria está defendiendo su territorio, su soberanía y está protegiendo a ciudadanos sirios esencialmente. ¿Y cuál podría ser el rol de Washington en este conflicto, dado que junto con Turquía forman parte de la OTAN? Es que nadie conoce el rol de Estados Unidos en Siria, en realidad. Los Estados Unidos están en vía de colisión con Turquía porque estas fuerzas kurdas que han combatido a Daesh han sido aliados de los norteamericanos y han sido armados y han tenido provisiones por parte de los Estados Unidos, todo el apoyo logístico que han necesitado para combatir al Estado Islámico, y no han cortado esa ayuda en la medida en que se están enfrentando al Estado turco. Es decir, hay una dualidad ahí que se define, como tú bien preguntabas. ¿Qué pasa con la OTAN? Son aliados de la OTAN importante, pero también está la amenaza latente, explícita del presidente Erdogan de comenzar a lanzar oleadas de inmigrantes que quieren llegar a Europa para crear nuevamente un conflicto, una catástrofe humanitaria como la que vimos hace un año y medio atrás en las costas de Grecia. Y, digamos, esa es la espada de Damocles que tiene sobre la cabeza los Estados Unidos y la propia OTAN. Entonces, Turquía, por un lado, está sola, sin apoyo de los Estados Unidos, sin apoyo de los países de Europa, y por otro lado, digamos, los Estados Unidos ha demostrado que no está en condiciones de jugar rol alguno en Siria, en el conflicto interno sirio, porque evidentemente no es garantía para nadie, y lo único que ellos pretenden es que prevalezca y permanezcan los grupos terroristas para acosar permanentemente al gobierno del presidente Bashar al-Assad, cuyo objetivo por parte de Estados Unidos es derrocarlo lisa y llanamente.